El segundo plato que vamos a preparar también tiene un elemento principal muy característico de la zona donde nos encontramos y de lo que en su momento era ya la dieta habitual de Carlos V, y no es ni más ni menos que el cabrito verato. Evidentemente las costumbres han cambiado un poco. En esa época se acostumbraba a tomar el cabrito ya ciertamente adulto. Es cierto que en muchos de esos banquetes se acostumbraba a hacer las piezas íntegramente, a hacer los animales en su integridad, y era mucho más lucido un cabrito ya de una cierta mayor entrado en edad que otro de menor tamaño, ¿no? Y también se tomaba así porque se apreciaban los guisos, o los asados de carne con mucho sabor, ¿no? Y cuando una carne es más madura, cuando el animal tiene algún tiempo más de madurez, el pronunciamiento de su sabor y de su aroma es bastante mayor. Bueno, nosotros estamos usando un cabrito de unos 4 o 5 meses. Vamos a usar solamente una de sus partes más nobles, que es la paletilla. Al mismo tiempo, ese grado de nobleza se lo da la morfología de la pieza y, por supuesto, su exquisitez y su terneza también en lo que tiene que ver con la masticabilidad. Como es una carne, igualmente que la anterior, bastante tierna, teníamos dos planteamientos: uno, hacerlo a baja temperatura durante muchas horas, y otro era hacerlo de una manera como más tradicional y más rápida en su procesado, que es también la técnica del emparrillado. Ahora bien, como decíamos, si el cabrito, como es el caso, es bastante joven, tiene unas carnes exquisitas, como decíamos, pero muy delicadas, es decir, todavía son bastante neutras, son un poquito, casi, tienen mayor fragancia que sabor, podríamos decir. Entonces, la manera de cocinarlo hoy a la parrilla lo que hace es precisamente, a través de esos tostados, potenciar sus características, digamos, de sabor y también su potencial aromático. Entonces, después, Marina, lo que haremos será marcarlo directamente. Esto sería técnicamente, por su forma, una chuleta, teniendo en cuenta que llamamos chuleta a toda pieza de carne que conlleva un hueso en el interior del músculo, pero no sería una chuleta habitual de la región lumbar, es decir, de la parte del lomo o de la parte del costillar, sino que sería una chuleta hecha de la propia paletilla. Entonces, pues bueno, sería una chuleta, digamos, desde el punto de vista de una carta de un restaurante, de cabrito y de paletilla de cabrito. ¿Con qué vamos a acompañar esa carne? Bueno, pues yo voy a empezar a cocinar un poco una de las salsas de acompañamiento. Tenemos ahora mismo algunos elementos que van a formar parte no solo de la salsa que va a acompañar la carne, sino de lo que llamamos el glaseado, es decir, la cobertura de los elementos de guarnición. Entonces, decirles que ahora mismo aquí hemos adelantado el proceso porque si no, por tiempo sería muy pesado. Vanessa se lo va a acercar para que puedan ver el brillo que tiene, también un poco la parte, por supuesto, de tonalidad, y por qué no decirlo, la parte fragante también. Podemos decir, bueno, aquí hemos añadido vino tinto, un vino tinto joven de Extremadura, un tempranillo monovarietal, no tiene, digamos, una peculiaridad excesiva. Lo que vamos a hacer es aromatizarlo con ciertas especias que son exóticas de natural y que, como decíamos anteriormente, ya se usaban en la época, o empezaban, mejor dicho, a usarse. Sería una rama de canela y unos toques picantes también a partir de unas bayas de pimienta negra. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre la pimienta blanca, la negra y la verde? Bueno, el picor. Eso sería un detalle determinante. Sería un detalle determinante, eso es. Sí. Pero escuchaba por aquí, la maceración es cierta, es decir, en el fondo, tanto la pimienta blanca como la negra y la verde son la misma valla, es el mismo árbol.
del árbol de la pimienta. Voy a añadir también un poco de azúcar, porque el vino, cuando tiende a cocer y a concentrarse, su grado de aspereza y de densidad lo convierte en una mezcla muy ácida. Entonces, con el azúcar, igualmente que antes decíamos, compensamos eso, se produce una almibarización en la mezcla y ganamos también en densidad, en espesor en la salsa. Entonces, sobre las bayas, simplemente es que la pimienta verde es la baya aún sin madurar. Entonces está todavía, no se ha secado, se recoge del árbol y nos la podemos encontrar en el mercado tanto deshidratada como conservada en vinagre, es decir, encurtida, que es quizás más habitual verla en el mercado. Cuando la baya ya ha madurado, pasa a ser pimienta negra como tal. Entonces la pimienta negra tiene un potencial aromático y picante mucho más fuerte. Y por eso es que se usa sobre todo con carnes de caza o con carnes con cierta carácter, como es el caso del cabrito. Y la pimienta blanca es exactamente igual a la pimienta negra, pero habiéndose pasado por un proceso, digamos, de hidratación para retirarle la piel, que es la corteza negra que tiene. Entonces nos queda la baya exactamente igual, pero sin la corteza, que es lo que aporta mayor grado de picante. Entonces ahí queda, amén del color, un poco la explicación de las tres bayas, que son hermosidad. Queríamos darle también un toque de cierta frescura a la guarnición, y por supuesto unas setas que ya formaban parte también de los acompañamientos típicos de los guisos renacentistas.